El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos todos a Diálogo Mayor. Este es su espacio de televisión, un espacio de la Universidad del Rosario para que todos los televidentes abramos un poco la agenda del debate público. Aquí hay temas de ciencia, de tecnología, de arte, de música, todos esos temas que no queremos olvidar. Hoy, dentro de estos temas, abordaremos uno muy interesante, los temas de ciencia, tecnología e innovación. Es un tema recurrente y es un tema que nos interesa porque parece olvidado dentro de la agenda nacional y no queremos que se olvide. Para ello hemos traído dos invitados de primer nivel. Y qué mejor traer investigadores, científicos, traer científicos para que Colombia conozca a sus científicos. Traemos entonces al doctor Jorge Reynolds. Él es científico colombiano, conocido por ser el primer inventor del marcapasos artificial externo. Entonces tenemos un personaje de primera talla en Diálogo Mayor. Bienvenido, doctor Reynolds, a nuestro programa. Un placer de estar con ustedes en este día. Bueno, pues nos encanta que esté el doctor con nosotros y acompañándonos y sobre todo ilustrándonos estos temas de ciencia. Y tenemos a la doctora Adriana Ríos, ella es investigadora de la Universidad del Rosario, es una joven científica investigadora que tiene unos temas interesantísimos. Adriana, doctora, bienvenida a Diálogo Mayor. Hola Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo de mi experiencia como investigadora pues con el público. Perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestros científicos y para ponernos en sintonía vamos a hacer un ejercicio complicado, doctor Reynolds, doctora Adriana, y es hacer posible, asequible, sencillo, sin perder profundidad, los temas de ciencia y tecnología. ¿Cuáles son las áreas exactamente, doctor Reynolds, que usted ha trabajado a lo largo de toda esta carrera tan importante? Yo básicamente soy ingeniero electrónico. Comencé en 1957, vine de Inglaterra, que había hecho yo mi pregrado en ingeniería electrónica y por una serie de coincidencias entré a trabajar a la Universidad Nacional al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina. Y de esta manera principié a ver la cantidad de pacientes que morían por un tipo de arritmia que era los bloqueos auriculoventriculares completos. Algo así como que en la red eléctrica coge uno un cortafríos y corta y no pasa la corriente. De acuerdo. Y toda la parte de problemas de arritmias y demás son en general problemas eléctricos. Y comencé a pensar cómo se podría de una manera artificial poder estimular el corazón eléctricamente. Le comuniqué esto a mis dos jefes, el doctor Alberto Bejarano y el doctor Fernando Valencia Céspedes, y se sorprendieron de la idea y me dieron carta abierta para que comenzáramos a experimentar. Y así nació el primer marcapaso con tubos, porque todavía el transistor no estaba de una manera comercial. Y este primer aparato, que pesaba alrededor de 50 kilos, lo implantamos en un primer paciente que era un sacerdote que había sido remitido de Guayaquil y que también tuvimos la suerte de que este primer paciente en el mundo, que se le colocaba un marcapaso, vivió 18 años con el marcapaso y murió de 104 años. Qué historia tan maravillosa. Ya volveremos, doctor. Nuestra joven investigadora, Adriana, muy brevemente, ¿cuál es el área exactamente
de una científica joven que también trabaja en las áreas de la salud, de la terapia ocupacional, de la rehabilitación. ¿En dónde se nos ha movido esta joven investigadora de la Universidad del Rosario? Bueno, sí, muchas gracias. Yo soy de formación terapeuta ocupacional y como terapeuta siempre estoy pensando en las personas que pueden beneficiarse de los avances de la ciencia y de la tecnología porque tienen alguna limitación que puede ser compensada o sustituida por medio de la tecnología. Entonces, siendo terapeuta ocupacional, yo me enamoré del área de tecnologías en rehabilitación desde que estaba cursando mi pregrado. Pero entonces, mi trayectoria como científica ha sido complementar, como tú lo dijiste hace un momento, el área de la rehabilitación con el área de la ingeniería. Entonces, mi formación a nivel de posgrado es de ingeniería y hice un doctorado en ciencias de la rehabilitación en la Universidad de Alberta. Yo he investigado tecnologías para personas con discapacidad, cómo desarrollarlas y además cómo esas tecnologías pueden llegar al acceso de las personas en condición de discapacidad. Y creo mucho que es muy importante el desarrollo tecnológico, pero también que como científicos miremos las estrategias para hacer que esas tecnologías lleguen efectivamente a la vida, impacten la vida de las personas que las necesitan. Entonces, he trabajado con tecnologías para niños con limitación o una enfermedad de origen neurológico y también algunas tecnologías para adultos. Con relación a las tecnologías para niños, en el 2014 nos fue en la Universidad del Rosario otorgada una patente de una silla que sirve para que los niños que tienen una enfermedad neurológica, principalmente parálisis cerebral, ellos tienen muchísimos problemas para mantener así una postura erguida como nosotros podemos hacerlo, ¿cierto? Porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está funcionando muy bien, pero cuando no, es muy difícil que los músculos respondan y se mantengan en esa contracción que se necesita. Entonces nosotros descubrimos que una postura especial de la cadera hace que la postura de la cadera para arriba esté más derecha. Y si uno está más derecho, uno puede mirar más al otro, comunicarse mejor, aprender mejor, interactuar con los demás. Entonces esta silla que fue patentada la probamos en 15 niños con parálisis cerebral y encontramos que efectivamente los niños están mucho mejor sentados y atentos del entorno y listos para aprender. Pueden interactuar. Ya lo vieron, es un tema bien interesante. Tenemos aquí dos científicos con temas muy claros y muy claves. Ingeniería y ciencias de la salud, que uno no pensaba de pronto en esa combinación tan compleja, pero tan interesante. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y continuaremos hablando con ellos. No se vayan. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado para hoy es Complejidad de la Arqueología y el Turismo Cultural, Territorio, Sostenibilidad y Patrimonio, una obra que reúne el trabajo investigativo de arqueólogos, antropólogos y otros científicos sociales que evidencia la relación creada mediante prácticas económicas, políticas y simbólicas del colonialismo moderno hacia el término indígena. Un concepto que según la obra debe ser reivindicado por la sociedad colombiana para lograr terminar con las condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión y las prácticas de violencia que grupos como estos han sufrido. Volvemos a Diálogo Mayor. Vamos a este espacio tan interesante dedicado a la ciencia y la tecnología. Este año, hace unas pocas semanas, Corpoica le entregó el premio a una de las investigadoras más destacadas de esa propia institución en el sector del agro. Y esa investigadora la tenemos aquí en Diálogo Mayor. Es la doctora Margarita Ramírez, una científica juiciosa y detallada que ha trabajado todos estos temas de investigación y genética en el campo. Escuchemos qué nos dice. El amor al conocimiento y a la investigación es fundamental y eso se debe generar desde la primera infancia.
y a través de todos los años de escolaridad debe irse fortaleciendo. Pero indudablemente son los niños, es la fortaleza que logremos en los niños lo que nos va a permitir tener unos científicos y unos investigadores cuando ellos sean adultos. Es el lograr que los niños amen el conocimiento, que siempre tengan preguntas por hacerse y que siempre quieran responderlas. Indudablemente la ciencia y la tecnología tienen que jugar un papel fundamental en la paz. Y juegan un papel fundamental en la paz porque nos van a permitir desarrollar toda nuestra potencialidad. Nosotros tenemos que poner estas herramientas de ciencia y tecnología a favor de la paz en este momento. Si nosotros logramos el conocimiento y la paz, podemos llegar donde queramos. Muy bien, continuamos con Diálogo Mayor después de haber escuchado a nuestra otra científica de Corpoica. Voy a dar algunos datos que nos pueden poner en contexto. El año pasado, según registros del DANE, el 0.19% de inversión del Producto Interno Bruto del país estuvo dedicado a ciencia y tecnología. Entonces, eso es una cifra muy, muy baja. Pero por otro lado, las universidades y los grupos de investigación hacen ingentes esfuerzos por aumentar su producción. Hoy tenemos cerca de 70.000 investigadores en Colombia y cerca de 7.000 grupos de investigación. Hemos aumentado entre un 12 y un 15% grupos e investigadores. Sin embargo, tenemos unos presupuestos irrisorios para ciencia y tecnología. ¿Qué hacer con esta situación, doctor Reynolds? ¿Cómo estimulamos este proceso? Este es un problema general en Colombia y es un problema político, en el cual no hay de los políticos ningún interés de la ciencia y de la tecnología. Y la idea muchas veces es, ¿para qué vamos a hacer ciencia y tecnología si podemos comprar los productos y acomodarlos? Pero eso no es así. En agricultura, por ejemplo, que será uno de los campos más importantes en la paz de desarrollar, pues aquí tenemos unos pisos térmicos diferentes a lo que hay en Europa o en otros países y no podemos pensar en importar esos sistemas, tenemos que crear nuestros propios sistemas de agricultura. Tenemos medio país habitado, otro medio país con muy poca población, en que se habla de malas tierras. No hay malas tierras. Hoy día con tecnología todas las tierras se pueden volver productivas. Así es que probablemente en el futuro la agricultura será el producto más importante de exportación de Colombia y será su sustento dentro de la economía de este país. Es decir, aquí hay un tema, no solamente un campo específico y muy concreto de investigación, como es el campo, sin duda interesantísimo, pero hay un problema político y hay un problema de inversión. Perfecto, eso supondría que ciencia y tecnología hoy son sinónimos de desarrollo y deberían ser sinónimos de desarrollo. Evidentemente, ciencia, tecnología y desarrollo van unidos. Es decir, la ciencia y la tecnología y la investigación científica produce desarrollo sostenible, que el doctor Reynolds estaba hablando de eso, produce crecimiento, produce desarrollo humano, produce desarrollo social, ¿cierto? Transformación desde el punto de vista positivo y también produce competitividad. Hay muchas aproximaciones a nivel mundial que nos están mostrando que la inversión en ciencia y en tecnología, la inversión en educación, por ejemplo, aumenta el capital humano de un país. Entonces, cuando hay buenos niveles de educación, educación de calidad, cuando las personas entran al sistema educativo, se mantienen en el sistema educativo, ¿cierto? Entonces eso produce personas en un país o en una región que van a producir ciencia, tecnología, desarrollo, y eso va a impactar esa competitividad de esa región. Entonces, en Colombia hacer ese link a veces lo vemos difícil, ¿cierto? Entonces tenemos que fortalecer esos caminos que llevamos para
hacer que tengamos personas mucho mejor educadas, que terminen una carrera, que se formen a nivel posgradual, que logren doctorados, y también tenemos que asegurar que esas personas logren un trabajo en donde puedan explotar todas esas habilidades que tienen, un trabajo bien remunerado, un trabajo además donde sea fácil acceder a los recursos para investigar. Entonces ese 0.19% que se le está dando a la investigación tiene que aumentarse, y además tendría que diversificarse las áreas o donde los investigadores pueden acceder a fondos. Claro. Hoy hablamos, los países desarrollados están invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto. Sí, y hasta más. Y hasta más. Entonces, imagínense lo lejos que estamos. Pero hablemos de otro tema que me parece interesante para desmarcarnos un poco del tema de política pública, que es engorroso, pero evidentemente necesitamos inversión. ¿Qué significa hacer ciencia hoy? Cuando hablamos de interdisciplinaridad, de diálogo de saberes, ¿qué es hacer ciencia hoy en el siglo XXI? Bueno, para mí es un poco complicado porque yo no he recibido un centavo de Colombia para ninguna de mis investigaciones. Desde hace 59 años que soy profesional y me he dedicado a la investigación, yo no he recibido un solo centavo del país. Eso es muy triste. Todo lo he conseguido con diminutivos, platicas para hacer cositas, y en eso me he podido mantener. Pero sí veo que Colombia, las posibilidades de hacer investigación tienen que ceñirse a los recursos que las universidades les proporcionan, tal vez algo de la industria ocasionalmente, pero el gobierno, que debía hacer esa inversión, pues no la está haciendo, ni la piensa hacer, porque no les interesa la investigación. Vamos a volver con este tema que es interesante para nuestro último fragmento, para nuestra última sección del programa. Vamos a este corte comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Volvamos a escuchar a la doctora Margarita Ramírez para que nos cuente qué opinión le merece a ella estos temas de estímulo y producción científica en Colombia. Escuchémosla. Bueno, yo creo que nos hace falta financiación de esa investigación, de esa ciencia y de esa tecnología. De pronto también nos hace falta creer más en nosotros mismos, saber que tenemos un país que es tremendamente rico, con un potencial enorme, y que si nosotros realmente nos desarrollamos podemos llegar muy, muy lejos, porque tenemos todas las herramientas para hacerlo. Tenemos una capacidad humana absolutamente inmensa y una capacidad biofísica tremenda para poder lograr todos los niveles de desarrollo que queramos. Bueno, habíamos dejado después de este corte un tema interesante que había planteado la doctora Adriana, y es la agenda de un país. Vale la pena que un país se plantee de alguna manera unos ámbitos y unos derroteros de acuerdo a qué país queremos en los próximos 20, 40, 50 años, especialmente ahora que hablamos de temas de paz. ¿Qué ha pasado con la agenda investigativa del país? ¿Existe o no, doctor Reynolds? Pues a mi modo de ver, tal vez exista, nadie la conoce. Y desgraciadamente, pues el futuro del país en este aspecto ni siquiera se habla. El gobierno no habla de ciencia y tecnología, habló inicialmente de la famosa locomotora, la cual ni siquiera llegó a tener los rieles para aparecer esa locomotora. Y hoy día hay que pensar en que ciencia y tecnología se puede decir más o menos qué va a pasar en 5 años. 10 años ya es muy trabajoso. A mitad de siglo, imposible saber qué va a pasar. La investigación
es desarrollos en bienestar de los asociados de un país y los cambios sociales, económicos, de gobierno y demás, es imposible saber qué va a pasar en 5 años, más o menos, en 10 años, muy complicado, en más de 10 años, es imposible predecir. Pero uno podría tener áreas, digamos, uno podría, sin duda los resultados de la investigación no son claros, pero podría haber áreas. Yo no creo que haya áreas, porque hoy día todo tiene que ver con todo. Es ya no son cosas totalmente seccionadas, sino, fíjese, por ejemplo, pensar en un grupo en que está trabajando en el corazón y hay 4 o 5 profesiones mirando esa manera de investigación. Entonces, y esa es internacionalmente alguna cosa en nuevos desarrollos tecnológicos en computadores. Puede cambiar absolutamente cualquier tipo de investigación, porque es algo nuevo, como lo ha cambiado la tableta, el teléfono celular, en que nos cambió totalmente, y eso ¿cuánto hace? 15 años. Doctor Reynolds, ¿cómo asocia uno muy brevemente estos temas de ciencia y tecnología y paz en este país? Yo creo que lo podemos asociar por muchísimas maneras. Serían infinitas las cantidades de cosas que se pueden asociar, pero indudablemente, ¿qué se va de esas infinitas posibilidades? ¿Qué van a ser prioritarias? Entonces tenemos que pensar que, y me duele decir esto, pero ya tenemos generaciones perdidas dentro de todo esto, y yo creo que sí, tratar esas generaciones de mejorarlas hasta donde sea posible, pero indudablemente hacer un plan verdadero hacia las nuevas generaciones. La generación de los 5 años, que hoy día tiene 5 años, y obviamente ir pensando cómo se va a manejar las generaciones que vienen en estos próximos 20 años. ¿Cuánto se va a demorar en el ajuste de todo esto, la paz? Muy trabajoso decirlo. Mucho tiempo. 20 años, 30 años, muy probable. Sí. O más, probablemente. O más. Pero entonces la agenda debería considerar esa transición, ¿cierto?, del país y poner esos tiempos, esos intervalos de tiempo y a dónde queremos llegar en tal momento y cuáles son las prioridades que debemos identificar. Estructurar todo un plan, pero es muy trabajoso porque también la sí está cambiando, el mundo está cambiando, la economía del mundo, inclusive los países están cambiando. Sí, es cierto. Es división de países. Inestabilidad total. Entonces, nadie puede decir nada absoluto, inclusive a muy corto plazo, ¿no? Porque pueden surgir cosas totalmente inesperadas. Distinto. Muy brevemente, porque ya nos quedó el último minuto. En televisión se nos va el tiempo rapidísimo. Sí. ¿Qué se necesita para ser un buen investigador? ¿Cuáles son esas características, además de infraestructura, laboratorios, equipo? ¿Cuáles son esas virtudes, habilidades, competencias para ser un buen investigador? Muy brevemente. Bueno, yo diría que el investigador tiene integridad científica, es decir, que busca la manera de resolver los problemas de manera honesta, porque el investigador se compromete con la verdad. Entonces un investigador no puede andar en enredos ni en cosas que no lo lleven a la verdad. Entonces la integridad científica es lo primero. Es una persona con disciplina. Y es una persona creativa, que aunque no parezca, en su cerebro siempre estaba buscando la manera de solucionar y de encontrar respuestas de manera creativa a los problemas. Ético, creativo, innovador. 2 más, doctor. Algo muy importante, casarse uno con la investigación. Nada fácil. La investigación, si uno se mete a ser investigador, tiene que estar por encima inclusive de la misma familia. Por supuesto, constante. Y eso no es nada fácil. No es nada fácil. Pues muy bien. Uno no puede ser investigador de fin de semana. No. Tiene que ser las 24 horas del día. Perfecto. Esto es de toda la vida.
Pues se nos acabó el tiempo, infortunadamente. Muchas gracias a nuestros invitados. Es un tema interesante, pero por supuesto en media hora no se puede agotar y volveremos con ellos. Lo que nos queda como gran enseñanza es aumentar la inversión, estimular la investigación y volver a Colombia un gran laboratorio y un gran escenario de ciencia y tecnología para que el país asuma este siglo y este milenio con paz. Bienvenidos a Diálogo Mayor. Siempre nos encanta que estén acá y que estén en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.